triunfadores.com. Entrevista con Eduardo García Osegueda. Estamos con Eduardo Osegueda, director académico de Fuerza Integral de México. Y es un gusto poder entrevistarlo para que nos comente, nos platique y comparta con nosotros su experiencia relacionada con la discapacidad. Viví 20 años a base de penicilina. Gracias a eso pude vivir una vida relativamente normal, aunque siempre con ciertas limitaciones físicas. A pesar de que practiqué deporte y todo, siempre tenía lesiones, siempre tenía dolores, inflamaciones y demás. Y después de 20 años de tratamientos muy agresivos, terminé con daños provocados por las mismas infecciones y otros provocados por los tratamientos agresivos. A los 28 años me diagnostican problemas importantes en hígado, riñones, suprarrenales, huesos, pulmones, corazón, sangre, etc. Y llega el punto en el que empiezo a perder muchísimo peso y empiezo a encontrar dificultad para poderme mover. Un cuadro de fatiga crónica fulminante que me hacía estar a veces días enteros en cama y tenerme que arrastrar para poder ir al baño, hacer las cosas más elementales que todo ser humano necesita hacer, ¿no? Esos fueron momentos muy críticos en los que me plantearon pues la posibilidad de morir. La posibilidad de morir estaba cercana. Y eso me hizo cambiar completamente mi paradigma de vida. Me obligó a enfrentarme a mi realidad con una claridad y una necesidad de aceptación muy importantes. Y todo ese proceso, a pesar de lo difícil que fue, pues es justo en ese año cuando me dicen que lo más probable es que me voy a morir, cuando yo vivo el año más feliz de mi vida. Y bueno, al menos el año más feliz de mi vida hasta ese momento, porque yo me reconcilio con la posibilidad de morir. Y entonces me desprendo de toda esta idea y toda esta concepción que yo tenía de lo que habría de ser mi vida, ¿no? Yo quería ser papá a los 24, quería ser empresario, quería salvar al planeta, quería pintar, quería hacer muchas cosas. Y de pronto, pues a la hora que me dicen, ya te vas, pues sí, hice un alto y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues todos esos sueños ya no son realizables, y ¿qué hago con mi vida en este momento? Entonces empecé a valorar las cosas sencillas de la vida, las cosas aparentemente simples, y encontré en las cosas simples, como el hecho de respirar, como el hecho de poder sentir y escuchar a un corazón lastimado, crecido, echado hacia adelante, que probablemente iba a colapsar en cualquier momento, funcionando, hoy funcionando, ¿no? Y de pronto cuando mis piernas me respondían y podía pararme y caminar un poco por la calle o irme a snorkelear a un lugar para mí sagrado, bueno, pues aprendes a disfrutar intensamente lo simple. Y en ese gozo intenso de lo simple es que el ser humano encuentra su verdadera posibilidad de experimentar felicidad y de experimentar plenitud y de experimentar paz, ¿no? Porque siempre pensamos y lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Lo más importante en la vida es la salud. Pues no es cierto. Lo más importante en la vida es la salud y después el amor y después se puede el dinero. Entonces yo te puedo decir que en el momento de mi vida en el que menos salud tenía, en el momento de mi vida en el que menos dinero tenía y en el momento de mi vida en el que estaba lejos de toda mi familia, porque aparte mi familia no sabía lo que estaba pasando conmigo, pues ese fue el momento de mi vida en el que mejor estuve conmigo. Entonces, ¿de qué depende realmente el estar bien? ¿Qué es lo realmente importante en la vida? Al menos lo que yo aprendí en todo ese proceso es que lo que realmente importa es que hagas lo mejor que puedas con lo que tienes y con lo que no tienes, con tu realidad. Que aceptes tu realidad y a partir de ahí te muevas. Cuando tú te reconcilias con tu realidad, todo lo que logres es una cereza en el pastel. Cuando tú aprendes a disfrutar y a valorar y a agradecer y a honrar y a sacarle jugo al hecho de respirar, al hecho de que tu corazón palpite, si tú logras encontrar valor en ello, todo lo demás que tengas en la vida es un regalo extra.
Y eso es lo que he vivido los últimos 12 años, cuando después de toda esa crisis y toda esa experiencia, yo llego a China y en China aprendo lo que hoy me dedico a compartir, que se llama Chinen Chikung. Y pues en China, a través de ejercicios mentales y físicos, yo empiezo a construir una nueva realidad fisiológica en mi organismo, y empiezo a construir una nueva realidad emocional, y empiezo a construir toda una nueva manera de procesar la información, de ver las cosas desde otra perspectiva mucho más madura, mucho más realista, mucho más simple, pero a la vez más profunda, ¿no? Y bueno, pues la historia tú ya la conoces. Después de unos cuantos meses de estar trabajando con los maestros allá, ellos deciden que yo voy a ser la persona que lleve esto fuera de China. Llego a México con una mano adelante y la otra atrás, pero con una salud que yo nunca había experimentado, con una claridad mental que yo nunca había experimentado, con una paz en la que yo dije, bueno, lo que logre, bienvenido, y lo que no, pues está bien. Pero a los 22 años, después de toda esta crisis de los últimos 5, tomo la decisión de no volverme a poner en manos de nadie, que no sean las mías propias. Y esto fue después de un tratamiento muy costoso, que me hizo mucho daño, y en el que además me prometieron que me iban a curar. Entonces yo me sentía traicionado, me sentía lastimado, me sentía muy tonto por haber creído, después de tantos intentos, que esta persona me iba a poder curar. Y entonces yo, entre llanto y enojo, pero también pues un proceso de madurez que te dan las dificultades, decido pues que lo que los médicos no han podido hacer conmigo, yo tampoco lo voy a poder hacer conmigo si trabajo como ellos. Yo pensé estudiar medicina para poder saber qué me pasaba. Pero yo decía, bueno, si los buenos médicos que tienen 50 años de práctica profesional hoy no saben qué está pasando conmigo, pues me voy a tardar otros 50 en llegar al mismo lugar donde están ellos ahora. Entonces empecé a buscar alternativas, y empecé a viajar por Europa, por Estados Unidos. Aprendí muchísimas cosas de nutrición, aprendí y fui tratado por acupuntura, homeopatía, siempre con gente seria, siempre con gente muy destacada, pero ya desde una perspectiva en la que yo no llego y me pongo en manos de ellos, sino que, ok, a ver, ¿ustedes qué hacen? No, pues nosotros hacemos esto, y en qué consiste, de qué se trata, y por qué dicen que funciona, y bueno, pues yo lo voy a probar junto con ustedes. O sea, yo me di cuenta después de 20 años de ir al doctor, que la inmensa mayoría de las ocasiones lo que el doctor hacía era experimentar conmigo, sin decirme que estaba experimentando, y siendo yo el que financiara el experimento, ¿no? Entonces dije, ok, pues si lo que ellos han hecho ha sido experimentar, pues ahora voy a experimentar yo. Entonces empecé a estudiar y empecé a hacerme muchos conocidos, de muchas amistades, colaboré con médicos, di cursos a médicos y todo, aprendí muchísimo. Y aunque nada de eso me curó, sí fue, como dije antes, el primer paso franco que di hacia mi proceso de recuperación. Cuando yo llego a China, pues estoy trabajando con Chinen Chikung, que es una ciencia en la que tú sabes que lo primero que se hace es asumir la responsabilidad de tu proceso, ¿no? O sea, nos curemos o no nos curemos, bueno, lo primero es, aquí tenemos que entender que nadie puede hacer más por mí de lo que yo mismo puedo hacer por mí. El doctor me puede operar, me puede ayudar, me puede poner, me puede quitar. Y bienvenido, ¿no? Bienvenida a la ayuda externa. Pero eso no determina mi nivel de plenitud en la vida, eso no determina mi forma de procesar las emociones, eso no determina el éxito real que tengo como ser humano. Lo que determina el éxito real que tengo como ser humano es cuánta paz alcancé a lo largo de mi vida. Triunfadores.com